¿A quién dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Pedro, Judas Iscariote, Tomás. Pedro estaba desanimando a Jesús de ir a la cruz. ¿Qué hizo Pedro cuando Jesús quiso lavarle los pies? Aceptó inmediatamente. Se negó al principio, luego aceptó, permitió en silencio. Al principio se negó, luego pidió lavarse manos y cabeza. ¿Cómo reaccionó Tomás cuando oyó sobre la resurrección de Jesús? Se alegró, creyó inmediatamente, exigió pruebas. No creyó hasta que vio y tocó las heridas de Jesús. ¿Qué hizo María Magdalena al ver la piedra quitada del sepulcro? Se quedó y lloró. Corrió a Pedro y Juan. Se fue a casa. Corrió a Pedro y Juan, diciéndoles que el sepulcro estaba vacío. ¿Cómo reaccionó Juan al oír de María sobre el sepulcro vacío? Se quedó en casa. Corrió con Pedro. Fue solo. Corrió con Pedro. Llegó primero pero entró después de él. ¿Qué hizo Pedro en la pesca milagrosa? Guardó silencio. Cayó a los pies de Jesús. Contó los peces. Cayó a los pies de Jesús, reconociéndose pecador. ¿Quiénes fueron llamados hijos del trueno? Pedro y Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Tomás. Santiago y Juan, por su naturaleza apasionada y fogosa. ¿Por qué dijo Andrés? Hemos hallado al Mesías. Lo reconoció por Juan el Bautista. Vio el milagro de Jesús en la boda. Oyó la predicación de Pedro. Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús. ¿Qué hizo Judas Iscariote al darse cuenta de su traición? Oró. Devolvió las monedas de plata. Huyó. Devolvió 30 monedas de plata y se ahorcó. ¿Qué hizo Pedro cuando vio a Jesús caminando sobre el agua? Salió de la barca. Se quedó en la barca. Nadó. Salió y caminó sobre el agua pero comenzó a hundirse por miedo. ¿Cómo reaccionó Pedro ante el arresto de Jesús en Getsemaní? Se escondió. Cortó la oreja de Malco. Huyó. Cortó la oreja de Malco. ¿Quién dijo? Muéstranos al Padre? Tomás, Felipe, Santiago. Felipe pidió a Jesús que mostrara al Padre. ¿Qué hizo Juan junto a la cruz de Jesús? Estuvo con la madre de Jesús. Se escondió. Lloró desde lejos. Estuvo con María, aceptándola como su propia madre. ¿Por qué creyó Natanael que Jesús era el Mesías? Jesús lo vio bajo la higuera. Felipe le habló de milagros. Juan el Bautista lo bendijo. Jesús reveló su conocimiento de él bajo la higuera. ¿Qué dijo Natanael sobre Nazaret? De allí no viene profeta. ¿Puede salir algo bueno de allí? Es una ciudad santa. Dudó que algo bueno pudiera venir de Nazaret. ¿Quién era recaudador de impuestos antes de ser llamado? Mateo, Lucas, Tadeo.
Mateo estaba recaudando impuestos. ¿Quién quiso hacer descender fuego sobre los samaritanos? Santiago y Juan, Pedro y Andrés, Tomás y Felipe. Santiago y Juan pidieron hacer descender fuego. ¿Qué hizo Pedro con Eneas en Lida? Lo sanó, lo alimentó, le predicó. Sanó al paralítico Eneas en el nombre de Jesús. ¿Quién resucitó a Tabita, Dorcas, en Jope? Pedro, Juan, Andrés. Pedro resucitó a Tabita por medio de la oración. ¿Cómo supo Pedro que el Evangelio era para los gentiles? Visión de animales puros e impuros. Palabras de Jesús, por Pablo. Por la visión de animales puros e impuros. ¿Por qué se llamó a Juan el discípulo amado? Derramó aceite sobre la cabeza de Jesús. Vendió todo y lo dio a los pobres. Se refirió a sí mismo así. Se refirió a sí mismo así. ¿Por qué preguntó Pedro a Jesús? Señor, ¿a quién iremos? Jesús los echó. Jesús preguntó si se irían como otros. Jesús les envió a Jerusalén. Fue en respuesta a la pregunta de Jesús si se irían. ¿Por qué preguntó Jesús 3 veces a Pedro, ¿me amas? Jesús no oyó la respuesta. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pedro no entendió de inmediato. Reflejaba las 3 negaciones de Pedro antes de la crucifixión. ¿Qué no entendía Nicodemo durante la conversación nocturna con Jesús? ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Cómo vivir sin pecado? Resucitar después de la muerte. Estaba confundido sobre cómo nacer de nuevo del Espíritu. ¿Qué hizo Nicodemo después de la crucifixión de Jesús? Se escondió. Llevó unas 100 libras de mirra y áloe. Lloró en el templo. Llevó unas 100 libras de mirra y áloe para el entierro. ¿Quién dio una tumba a Jesús? José de Arimatea, Simón de Cirene, Nicodemo. José de Arimatea dio su tumba nueva en el huerto. ¿Por qué subió Zaqueo a un árbol cuando pasó Jesús? Para esconderse de la multitud. Porque era bajo y quería ver mejor. Para asustar a los discípulos. Zaqueo, recaudador de impuestos, subió por su baja estatura. ¿Qué prometió Zaqueo después de encontrarse con Jesús? Dejar de pecar. Dar la mitad de sus bienes a los pobres, cambiar de profesión. Prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres. ¿Quién era Lázaro, resucitado por Jesús? Un amigo cercano de Jesús. Un maestro y mentor de los apóstoles. Un rival entre los líderes religiosos. Lázaro era amigo de Jesús, resucitado después de 4 días. ¿Por qué se sentó María a los pies de Jesús cuando él vino a su casa? Para escuchar su enseñanza, para servir comida y bebida, para pedir sanidad para su hermana. María se sentó a sus pies, mostrando gran fe y amor. ¿Qué dijo Marta cuando Jesús dijo que su hermano resucitaría? Mostró fe en la resurrección final. Dudó y pidió a Jesús que se fuera. Guardó silencio. Marta reconoció que la resurrección es posible en el último día. ¿Qué hizo Pedro después de negar a Jesús 3 veces? Se fue a casa. Lloró amargamente. Pidió perdón.
Salió y lloró amargamente. ¿Por qué Pedro propuso elegir un nuevo apóstol tras la ascensión? Algunos discípulos fueron excluidos. Judas Iscariote se ahorcó. Necesitaban un apóstol suplente. Judas murió y había que ocupar su lugar. ¿Quién fue elegido en lugar de Judas Iscariote? Bernabé, Matías, Silas. Matías se convirtió en el 12º apóstol. ¿Qué oyeron los discípulos del cielo en el monte de la transfiguración? Este es mi Hijo amado. Escúchenlo, los profetas Moisés y Elías. Hónrenlos, yo soy el que soy. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Por qué preparó Jesús pescado para los discípulos tras la resurrección? Para mostrar que estaba vivo físicamente, para alimentar a los discípulos, para celebrar la Pascua juntos. Para probar a los discípulos que había resucitado en cuerpo. ¿Qué hizo Pedro al ver a Jesús resucitado en la orilla? Caminó sobre el agua, saltó al mar, se quedó en la barca. Saltó al mar y nadó hacia Jesús. ¿Qué hizo María Magdalena cuando Jesús la llamó cerca del sepulcro? Huyó, lo reconoció, comenzó a cantar. Reconoció a Jesús y lo llamó Raboni. ¿Quién fue ejecutado a espada por orden de Herodes Agripa y Pedro, Santiago, hermano de Juan, Andrés? Santiago, hermano de Juan, fue ejecutado a espada. ¿Qué dijo Jesús a Pedro sobre su muerte? Morirás de viejo de forma natural. Sufrirás una muerte de mártir. Vivirás para ver mi regreso. Pedro sufriría el martirio glorificando a Dios. ¿Por qué corrió Felipe tras el carro del eunuco? Para explicarle las escrituras, para pedir comida y agua, para invitarlo a orar. Felipe corrió para explicarle las escrituras. ¿Cómo escapó Pedro de la cárcel? Sus amigos lo ayudaron a escapar. Pedro sobornó a los guardias. Un ángel lo liberó. Un ángel apareció y sacó a Pedro milagrosamente. ¿Qué vieron Pedro y Juan en el sepulcro de Jesús? El cuerpo de Jesús y 3 ángeles, sepulcro vacío y lienzos, otros discípulos que llegaron antes. Vieron un sepulcro vacío y lienzos, evidencia de la resurrección. ¿Qué hicieron los discípulos después de la ascensión de Jesús? Se fueron a casa, volvieron a Jerusalén, fueron a pescar al lago. Volvieron a Jerusalén y permanecieron en oración. ¿Por qué se llamaba Tomás el mellizo? Tenía un hermano gemelo. Su nombre Dídimo significa mellizo. Siempre andaba con un doble. El apodo de Tomás era Dídimo, griego para mellizo. ¿Por qué se asocia a Natanael con Caná de Galilea? Nació allí. Allí conoció por primera vez a Pedro. Su bautismo fue en Caná. Natanael era de Caná de Galilea. ¿Qué hizo Andrés en la alimentación de los 5,000? Encontró a un niño con pan, distribuyó el pan, oró. Llevó al niño con 5 panes y 2 peces. ¿Cómo se llamaba el seguidor que vio a Jesús en Emaús? Santiago el menor, Cleofás, Saulo.
Cleofás iba por el camino a Emaús y se encontró con Jesús. ¿Qué hizo Pedro con la moneda que sacó de la boca del pez? Compró comida. La usó para pagar el impuesto del templo. La guardó para sí mismo. Pagó el impuesto del templo, como Jesús le indicó. ¿Estaba Pedro casado? Sí. No. Desconocido. Pedro estaba casado porque Jesús sanó a su suegra. Elige tu próximo desafío haciendo clic en uno de los vídeos.